Saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte, Hispanoamérica, según las noticias publicadas entre el lunes 24 y el viernes 28 de noviembre de 2025. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. El pasado fin de semana, la capital de Argentina, Buenos Aires, vivió una edición más de la Noche de las Librerías, con más de 70 locales abiertos y cientos de actividades para toda la familia, un evento que se realiza desde hace 15 años, según explicó la agencia Xinhua. Xinhua también dijo que la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, presentó una nueva Agencia Nacional de Migraciones, esto con el fin de reforzar la lucha contra los delitos transnacionales. La agencia Infobae explicó que Bullrich dejará el Ministerio de Seguridad Nacional este 10 de diciembre para ocupar su puesto en el Senado argentino. La nueva ministra será Alejandra Monteoliva. Y por primera vez desde el retorno a la democracia en Argentina, un militar encabezará el Ministerio de Defensa. Se trata del teniente general Carlos Alberto Presti. El actual ministro, Luis Petri, también dejará su cargo el 10 de diciembre para ir al Senado, como explicó Infobae. Deutsche Welle, por su parte, informó que el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, anunció que su país abrirá una agregaduría económica en Argentina en 2026. Científicos argentinos reescribieron la historia evolutiva de los escarabajos de la subfamilia Scarabainae, conocidos popularmente como escarabajos peloteros, al determinar que comenzaron a alimentarse de carroña decenas de millones de años antes de lo que se pensaba. Una adaptación que explicaría su éxito evolutivo y su rol crucial en los ecosistemas actuales, según informó en la semana la agencia Xinhua. Xinhua también informó que Aerolíneas Argentinas anunció su primer plan de inversión financiado íntegramente con recursos propios, dentro del cual tiene contemplado la compra de 18 aeronaves y una inversión de $65 millones para mejorar los asientos y la conectividad. En Uruguay, el sector inmobiliario se consolidó como uno de los motores de la economía uruguaya, según un informe elaborado por el Instituto Uruguay 21, que resalta el crecimiento de la demanda habitacional pese al estancamiento de la población, como informó Prensa Latina. Prensa Latina también informó que la ministra de Salud Pública uruguaya, Cristina Lustenberg, vive una fuerte oposición en el Poder Legislativo por el nombramiento de Álvaro Daza como presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Daza, quien anunció que durante su mandato cesará sus actividades privadas, cuenta con el apoyo del presidente uruguayo Yamandu Orsi, como explicó la misma Prensa Latina. La agencia Xinhua, por su parte, resaltó que el Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay fue enfático al declarar este martes que la violencia vicaria, la agresión a una mujer a través del daño infligido a sus hijos, también es violencia de género. Ahora subamos por los países mediterráneos. El gobierno de Paraguay reafirmó este martes su compromiso con la participación pública de las mujeres libre de violencia política y digital en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, como informó la agencia Xinhua. En Bolivia, la justicia ordenó la detención de 4 magistrados del Tribunal Constitucional que se mantenían en sus cargos pese a que sus mandatos habían vencido hace más de un año, según informó Deutsche Welle. La agencia Xinhua, por su parte, notificó que los ahorristas bolivianos podrán retirar sus depósitos en dólares en un plazo estimado de entre 6 y 9 meses y que el nuevo gobierno boliviano comenzará la eliminación gradual del subsidio a los combustibles. Xinhua también dijo que el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció que su gobierno está listo para romper el centralismo y que pronto comenzará a transferir la mitad de los recursos que actualmente administra el nivel central hacia las gobernaciones y los municipios. Ahora recorramos la costa del Pacífico, donde Prensa Latina dio a conocer en la semana que expertos chilenos aceleraron las medidas para salvar la flora y fauna del lago Chungara en la norteña región de Arica y Parinacota, contaminado con 25.000 litros de aceite de soya derramados por un camión con matrícula de Bolivia que se volcó a la orilla de dicho cuerpo lacustre. Prensa Latina también informó que el extitular de Hacienda, Mario Marcel, uno de los ministros mejor evaluados del gobierno de Gabriel Boric, se incorporó a la campaña de la candidata presidencial de Chile, Janet Jara.
Infobae, por su parte, explicó que las principales encuestadoras chilenas indican que el representante del Partido Republicano, José Antonio Kast, lidera las preferencias con miras a la segunda vuelta electoral este próximo 14 de diciembre. En el Perú, el presidente interino José Gerí afirmó que no descarta entrar en la Embajada de México de Lima para detener a Betsy Chávez, ex primera ministra procesada por intento de golpe de Estado junto al expresidente Pedro Castillo, como informó Deutsche Welle. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que una invasión del gobierno de Perú a la embajada de este país en Lima violaría todas las leyes internacionales, como señaló Prensa Latina. Prensa Latina también informó que el canciller peruano Hugo de Sela declaró en la semana que su país fortalecerá el resguardo de sus fronteras con Bolivia, Brasil, Colombia, Chile y Ecuador con fines de control migratorio. Y varias agencias y medios anunciaron que el expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue condenado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión, es decir, el fallido intento de golpe de Estado que habría protagonizado el 7 de diciembre de 2022. Xinhua y Deutsche Welle resaltaron que el exmandatario peruano fue absuelto de los delitos de abuso de poder y de perturbación del orden público, y que Betsy Chávez, su ex primera ministra y ahora asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima, también fue condenada a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel. En Ecuador, la ciudad capital Quito celebró 491 años de fundada con desfiles y una variada agenda cultural, como resaltó la agencia Xinhua. Prensa Latina dijo que la administración de Daniel Noboa tiene una nueva hoja de ruta cuyo eje central es el diálogo y citó a la nueva ministra de Gobierno de Ecuador, Nathalie Morillo, quien afirmó que está dispuesta a conversar con todos los sectores, incluso con quienes discrepen, pero no con quienes estén siendo procesados por la justicia. El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad de Ecuador denunció por su parte una serie de actos violentos contra funcionarios penitenciarios, entre ellos 2 guías penitenciarios asesinados en la provincia costera de Esmeraldas, según señaló la agencia Xinhua. Finalmente, Deutsche Welle informó que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa admitió que la derrota sufrida en el referéndum del pasado 16 de noviembre fue un remesón para su gobierno, pero que seguirá adelante con su proyecto político con el apoyo de la Asamblea Nacional, donde goza de mayoría, y deseó que la Corte Constitucional no elimine sus reformas. Y llegamos al norte amazónico. Venezuela comenzó la semana con su gobierno declarando inexistente el Cártel de los Soles, organización designada como terrorista por el gobierno de Estados Unidos, según informó Deutsche Welle. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habría asegurado que el cuestionado Cártel de los Soles es dirigido por Nicolás Maduro, como explicó la misma Deutsche Welle, entre otros medios. La agencia Xinhua resaltó que esta semana los venezolanos participan en la 4ª Consulta Nacional Popular para pronunciarse sobre el desarrollo de obras de diverso tipo en más de 5.000 comunidades. Prensa Latina informó que Venezuela reafirmó su compromiso de fortalecer sus relaciones bilaterales con Surinam. Y CNN informó en la semana sobre el número de aerolíneas internacionales que suspendieron sus vuelos hacia Venezuela. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela fue subiendo de tono a lo largo de la semana y varios medios difundieron el deseo de Donald Trump de hablar con Nicolás Maduro, pero también de realizar operaciones en tierra sin especificar a qué se estaba refiriendo. Deutsche Welle enfatizó que el mandatario venezolano considera que su país enfrenta una coyuntura decisiva para su existencia y que el jueves ordenó a los miembros de la Fuerza Aérea que estén alertas y listos. En Colombia, el presidente Gustavo Petro aseguró que no apoya a su colega venezolano Nicolás Maduro, pero tampoco es partidario de una invasión al vecino país, como informó Deutsche Welle. En una entrevista con CNN, el mandatario colombiano no cree que Nicolás Maduro sea un líder del narcotráfico y consideró que su problema es la falta de democracia y de diálogo en su nación. La agencia Xinhua, por su parte, informó que el presidente colombiano Gustavo Petro también criticó la advertencia de Estados Unidos sobre los presuntos riesgos de sobrevolar el espacio aéreo de Venezuela. En otro tema, Deutsche Welle informó sobre 17 menores que fueron rescatados de la secta judío-ortodoxa Leftajor, provenientes de Guatemala, Estados Unidos y Canadá. Deutsche Welle también informó sobre la suspensión de altos mandos de la Dirección Nacional de Inteligencia por permitir que las disidencias de las FARC infiltraran las principales instituciones de seguridad del Estado colombiano.
Varios medios señalaron la condena a 28 años de cárcel contra Santiago Uribe, hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe, por crear y financiar el grupo paramilitar de ultraderecha Los 12 Apóstoles. La agencia Xinhua indicó que el presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que fue el primero en denunciar en 2007 las masacres del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y que por eso él y toda su familia han sido perseguidos hasta el día de hoy. Finalmente, Deutsche Welle también informó que el Consejo Nacional Electoral de Colombia determinó que la campaña que llevó al poder al presidente Petro superó los límites de financiamiento y omitió reportar aportes de sindicatos y partidos. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, los tradicionales partidos Revolucionario Democrático y el Panameñista renovaron sus cúpulas y buscan realizar reformas internas, según informó Prensa Latina. En Cuba, el viceprimer ministro cubano Óscar Pérez Oliva Fraga anunció decisiones gubernamentales como nuevas formas de inversión, de cooperación y de creación de valor para superar el bloqueo estadounidense y las dificultades internas, medidas dirigidas a dinamizar la inversión extranjera, según informó la agencia Xinhua. En República Dominicana, el presidente Luis Abinader entregó $2.330.000 en créditos con tasas preferenciales a microempresarios y emprendedores para reponer pérdidas tras el paso de la tormenta Melissa, según informó Prensa Latina. Nicaragua celebró el 20º aniversario de la declaración de la representación callejera y popular El Huehuense como patrimonio oral e intangible de la humanidad, y la agencia Xinhua explicó que se trata de una expresión de comedia y baile en protesta contra el dominio colonial y que combina el teatro, la danza y la música. Xinhua también destacó que en Nicaragua nacieron dos tiligresas, una hembra naranja y otra blanca, hijas de un tigre y una ligresa. Esto en el Parque Zoológico Nacional en Managua. La agencia no especificó si la ligresa es hija de un tigre y una leona o de una tigresa y un león. En Honduras, los 3 principales candidatos presidenciales ya están listos para las elecciones de este domingo 30 de noviembre. Se trata de los derechistas Salvador Nasralla del Partido Liberal y Nasri Asfura del Partido Nacional y la izquierdista Rixi Moncada del gobernante Partido Libertad y Refundación. Y Deutsche Welle indicó que las encuestas los ubican en empate técnico. Deutsche Welle y CNN informaron sobre las acusaciones de posible fraude que empañan estos comicios y la agencia Xinhua dijo que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anticipó una auténtica fiesta cívica en la que el pueblo hondureño podrá votar con libertad, paz y transparencia. CNN también recordó que esta será la primera vez que la izquierda termina un mandato en Honduras. En El Salvador, el partido Vamos aún evalúa si presentará un candidato a la presidencia de ese país en 2027 para enfrentar al presidente Nayib Bukele, según informó Prensa Latina. El mismo medio indicó que si bien las recientes encuestas vaticinan un amplio margen de victoria a Bukele en los próximos comicios presidenciales, este perdería su mayoría absoluta en el Parlamento. Prensa Latina también informó sobre la pregunta ¿de dónde saca el gobierno de El Salvador dinero para comprar nuevos bitcoins? Y cita al economista Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de la Reserva de ese país, quien critica la falta de transparencia del gobierno, que sigue comprando bitcoins pese a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de no acumular más activos digitales. En Guatemala, las pandillas se estarían apropiando ilegalmente de cientos de viviendas en la capital del país, según denunció la organización Asociación Civil en la Defensa de la Propiedad Privada, citada por Deutsche Welle. Deutsche Welle también recordó que en octubre se fugaron 20 cabecillas del barrio 18 de una prisión cerca de Ciudad de Guatemala y que solo 5 han sido recapturados. Y llegamos al norte, donde regresó a México el buque escuela que chocó en mayo pasado contra el puente de Brooklyn, en Nueva York. Y la presidenta Claudia Sheinbaum rindió homenaje a los cadetes fallecidos en el accidente, según informó Deutsche Welle. En ese mismo evento, la mandataria mexicana recordó la invasión estadounidense de 1846-1847, entre muchos otros momentos donde conservadores antipatriotas promovieron la invasión extranjera, según informó la agencia Xinhua. Deutsche Welle también señaló que la Cámara de Diputados de México aprobó una nueva ley general en materia de extorsión,
misma que sanciona este delito hasta con 42 años de cárcel. La agencia Xinhua, por su parte, resaltó que autoridades ambientales de México, junto con miembros de la sociedad civil, ejidos, investigadores y gente de ciencia, entre otros, inauguraron esta semana la primera Cumbre Nacional Mariposa Monarca, para reforzar la conservación de la ruta migratoria de este icónico insecto que transita por México, Estados Unidos y Canadá. CNN, por su parte, mencionó que el gobierno de la presidenta Sheinbaum presentó el martes un plan con los 32 estados mexicanos para homologar una estrategia para combatir la violencia contra las mujeres. Deutsche Welle también abundó sobre la renuncia del fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, presentada el jueves luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum le propusiera ocupar una embajada. Deutsche Welle explicó que Gertz Manero habría difundido información sobre la investigación por tráfico de drogas y de armas contra Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, en medio de una polémica tras el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en el concurso. La misma agencia recordó que el exfiscal general había propuesto eliminar el delito de feminicidio y que usó la fiscalía para perseguir a la viuda de su hermano. Y finalizamos con el dato de la semana. Un cable de EFE difundido por CNN indica que la pobreza monetaria sigue disminuyendo en América Latina, según información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El organismo internacional también destacó que la pobreza multidimensional pasó del 34,4% en 2014 a 20,9% en 2024, gracias a los avances en materia de vivienda y de servicios. CEPAL no dejó de mencionar que la concentración del ingreso sigue siendo extrema en América Latina, ya que el 10% más rico acumula el 34,2% del ingreso total de la región y el 10% más pobre solo alcanza el 1,7% de la riqueza regional. Bueno, amigos y amigas, esto fue de sur a norte. Desde la isla de Montreal les deseamos una estupenda semana y nos despedimos. Hasta la próxima.